Mundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Después de un día de violencia sin precedentes en la historia de nuestro país, el presidente Daniel Noboa decretó una extensión del estado de excepción que además declara la existencia de un conflicto armado interno. ¿Qué significa esto para los ciudadanos comunes? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes, un saludo a todos. Muchísimas gracias. El decreto se emitió minutos después de que atacantes que estaban armados se tomaran las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil y transmitieran en vivo. Este nuevo decreto dispone identificar a los grupos organizados como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, dado que hay un conflicto armado interno. Sin una explicación clara por parte de las autoridades, ¿qué significa esta declaración para la ciudadanía, para la gente común, para los ecuatorianos? Bueno, este es más bien un tema técnico de respeto de derechos humanos. Uh-huh. Sinceramente, es para que los organismos de seguridad del Estado, en este caso Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cumplan determinadas reglas. Este derecho internacional humanitario, que es muy reconocido en el tema de conflictos entre países, también se aplica a los conflictos internos con la finalidad de que las dos partes del conflicto cumplan ciertas determinaciones en el asunto de no atacar hospitales, no atacar a la población civil, sino más bien entre, en este caso sería Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estos grupos organizados. Y el enemigo, digamos, como una guerra. Así es, pero una guerra interna, un conflicto interno sería más bien porque tipo guerra es otro tema, otra dimensión. A ver, pero el presidente, tanto en varios medios como en su cuenta de X, había señalado que las Fuerzas Armadas se van a movilizar en el país para proteger la seguridad ciudadana, dijo. Esto quiere decir que también las Fuerzas Armadas van a tener la posibilidad de detener a cualquier tipo de ciudadano y ejercer las veces de Policía Nacional. Sí, bueno, el detener a las personas en delito flagrante puede hacerlo cualquier ciudadano y entregar a la policía inmediatamente. Ya. Esto es la coordinación que tiene que haber entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En este caso, en el decreto 111, en el que se reconoce un conflicto armado, la Policía Nacional se subordina a la planificación que hace Fuerzas Armadas. Entonces, es diferente, el trabajo complementario lo hace la Policía Nacional al trabajo de Fuerzas Armadas. Estaba escuchando también al presidente que en el tema de los centros de rehabilitación social intervendrá Fuerzas Armadas únicamente. Ahí va a haber un vacío, un tema porque todo estos asuntos son procedimientos judiciales y policiales también. Entonces debe haber equipos de Policía Nacional porque va a haber delitos al interior de los centros de rehabilitación, va a haber aplicación del uso progresivo de la fuerza. Todo eso tiene que ser evidenciado para evitar a futuro que se diga que se violaron los derechos humanos, que se usó excesivamente la fuerza. Entonces, es un procedimiento que debe ser compartido entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ya. Ahora, usted mencionó, dijo, no se debe hablar técnicamente de guerra, sino de conflicto interno. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa ha dicho en varias de sus exposiciones radiales e incluso a través de sus cuentas en redes sociales de que estamos en un estado de guerra, pero un poco la guerra es ¿contra quién? Porque si algo aprendimos en el caso Metástasis es que las bandas delictivas tienen penetración en diferentes dimensiones del Estado que incluyen a altos funcionarios. Esta guerra
es contra qué enemigo, un enemigo que muchas veces incluso es invisible. Así es. El término guerra posiblemente se asocia al conflicto interno por la gravedad y por la recomendación de los asesores en el tema militar. Si es una guerra, es un conflicto interno, pero una guerra es una dimensión más grande, en donde una guerra se aplica y se utiliza armas, depende de la dimensión también del contraventor. Nosotros le decimos, este es un tema de terrorismo también, ¿no? Uh-huh. Entonces, el conflicto ya se eleva de nivel, ya no es solo el GDO, el grupo delincuencial organizado, sino ya es un tema de terrorismo también. Entonces, sí, posiblemente el presidente, para expresar la magnitud del problema, diga que es una guerra y sí, pues todos a la final es un conflicto que puede llegar inclusive a elevarse de nivel, pero yo estoy seguro que el trabajo conjunto de Fuerzas Armadas y de Policía va a ir menguando todas estas actividades de los delincuentes, de estos grupos, y ya vemos muchos resultados y buenos resultados. La reacción inmediata de la policía ayer cuando se tomaron TC, inclusive ya Fuerzas Armadas también en operativos en Esmeraldas, en Puerto Bolívar, están siendo detenidos los responsables de estos actos de violencia que se dieron en estos 2 días. Y este decreto, o sea, modifica el decreto que firmó ayer el presidente de esta extensión. ¿Cómo las instituciones del orden pueden utilizar la fuerza? No modifica. A veces hay una discusión, digamos puede ser mala interpretación, pero el toque de queda va desde 23 horas a 5 de la mañana, eso está claro. El decreto 111 lo que hace es ratificar que en el estado de excepción habrá un estado de conflicto interno con los grupos calificados ya como terroristas, uh-huh. Lo que eso implica también el empleo de Fuerzas Armadas, de todo el poder nacional, de todo el poder de Fuerzas Armadas en la lucha contra estos grupos con la finalidad de lograr la paz. Pero a lo que me refiero es si existe ahora el respaldo absoluto para el uso de la fuerza legal. Sí, siempre ha habido, yo lo he dicho. ¿Y por qué no se ha ejercido? No se ha ejercido, o sea, no hay el poder de decisión. Mire, como policía en el día a día existe el marco legal, legítima defensa. Si un militar se enfrenta o se encuentra con un delincuente armado, tiene que hacer uso de su arma de fuego. Entonces, ahí la ley le ampara en legítima defensa, lo mismo un policía. Solo al percibir, al mirar, al observar que un delincuente, una persona está con arma de fuego, con las intenciones de enfrentarse o poner resistencia a Fuerzas Armadas y a Policía, la Policía y Fuerzas Armadas pueden hacer uso inmediato de las armas de fuego. Pero este decreto lo que hace es, sí, garantizar o dar una especie de, yo diría, de espaldarazo, de cobertura legal, uh-huh. ¿No? Pero esto significa también... A ver, pero si el respaldo legal no existía, ¿existía o no existía ya? Porque ¿el decreto puso alguna modificación de sus actividades o absolutamente ninguna? Únicamente declarar el estado de guerra en donde se reconoce el derecho humanitario, ¿no? Uh-huh. Entonces hay respeto a los derechos humanos. Ya. Ahora, el decreto del presidente dice con absoluto respeto a los derechos humanos. Entonces, pero respetar a los derechos humanos es que si un delincuente ataca a la policía con armas de fuego, la policía puede neutralizarlo. ¿Cómo lo hace? Con 1 o 2 disparos. No puede dispararle 10 veces. Ya, ese es un exceso de fuerza. Okay. Entonces, neutralizar es un disparo y neutralizar al contraventor en este caso. Ahora, una última pregunta. La noche de lunes, 7 policías fueron secuestrados por criminales dentro de las propias instalaciones de sus UPCs, ¿no? Esto habla de que también nuestras fuerzas del orden no están preparadas para una situación como la que vivimos en estos últimos días, ¿no? Mire, yo pienso, y se los he dicho a algunos generales que están en servicio activo, la policía ya tiene que modificar su dispositivo.
en lugares, al menos en este tema del estado de excepción, en estos 70 días, en donde se va a prever o se prevé que va a haber ataques a unidades de policía comunitaria. La policía tiene que organizarse mejor. A los auxilios es preferible de que salgan un patrullero, 2 motos, es decir, ya no vaya un policía o 2 policías a los auxilios, o no dejen en las unidades de policía comunitaria solos a policías, o hagan base en unidades de policía comunitaria varios policías, varios dispositivos para que puedan estar en equipo, en un equipo táctico. Y en lugares en donde, en Esmeraldas, pero en todos esos casos tiene que haber equipos de reacción. Pero tenemos el personal para ese tipo de cosas, porque por ejemplo el gobierno anterior hizo graduaciones express de policías, ¿no? Para aumentar las filas de seguridad que tenemos en el país, pero sin embargo parecería que hoy estamos viviendo justamente las consecuencias de esa graduaciones express, porque es una capacitación a la rápida para que salgan a trabajar, y tal vez no es la que se necesita en momentos tan difíciles como estos, ¿no? Mire, en este momento toda la Policía Nacional está concentrada a nivel nacional, entonces existe capacidad operativa para reorganizar las fuerzas, los recursos, y ser más fuertes. Entonces esto ya le corresponde planificar a la Policía Nacional cómo ser más fuerte y evitar ser débil y evitar que los policías sean secuestrados. Es decir, organizarse y ser más fuertes con respuestas inmediatas y si hay armas largas antiguas pero que sí funcionan, y empezar un poco este tema de ser más fuertes operativamente. Yo le agradezco mucho, Ramiro, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Hasta luego. Ramiro Mantilla, excomandante de la policía.